Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Joel Rivera, ya me conocen. Estoy aquí con un nuevo vídeo para explicarles en la semana 3, las especies líricas. Es muy importante reconocer qué es una especie lírica, es lo que vamos a ver hoy día. Ya en la semana que ha pasado, ya les he dejado claro, creo yo, lo que es el género literario y hemos visto todos los géneros. Hemos visto el género narrativo, hemos visto primero vimos el género lírico, después vimos el género épico, posteriormente vimos el género dramático, luego vimos el género narrativo y por último, pero no menos importante por eso y a decir verdad el más joven de la lista, el género didáctico, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer un recorrido por las especies literarias, es decir, por los que están dentro de la clasificación antes mencionada. Es decir, es como si fueran sus hijitos, ¿no? El género épico tiene dentro más subgéneros que no vendrían a ser como una especie de retoños, ¿no? Y el género dramático tiene sus especies literarias. También el género lírico tiene sus especies líricas, el género narrativo sus especies narrativas, el género didáctico su especie didáctica porque solamente hay una, épico, el género épico sus especies épicas y el género lírico sus especies líricas. Ahí me he confundido, es literatura de tercer grado. Está pensado este vídeo para ustedes, chicos. Bueno, género épico. Vamos a hacer un recuento por lo que había sido el género épico, porque hoy día vamos a conocer las especies épicas y las especies líricas. Este género pues se caracteriza por ser un texto en verso que narra las hazañas y aventuras de un héroe, que puede ser histórico o mitológico, siempre en un entorno bélico. Esto es una característica de la épica. Siempre están en un contexto de conflicto, es decir, siempre va a haber peleas, conflicto, guerras, riñas, disputa, ¿no? El género épico se caracteriza principalmente por exaltar la figura de los héroes, normalmente por sus características físicas, como decíamos ya, su fuerza, su valentía, su habilidad en batalla, su belleza estética. También exalta virtudes propias del hombre y lo que consideraban los griegos como lo más importante. Ahí tenemos características espirituales como la valentía, el honor, el amor a la patria, el amor a la libertad y también el amor a los dioses, ¿no? El culto a los dioses. La etimología de épico, etimología es procedencia. Épico proviene de épicos, palabra que hace referencia a un tipo de narración en verso que relataba las aventuras históricas que podían ser escritas también en prosa, pero normalmente en verso lo eran, que podían ser reales o formar parte del corpus mitológico griego. Ahí tenemos muchos seres porque aquí intervienen dioses, semidioses y seres mitológicos. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe, el cual se exaltaban sus características físicas e espirituales, y podrían presentarse con poderes y capacidades sobrehumanas que representaba el ideal humano, es decir, lo que el hombre deseaba hacer. Características: hazañas de un héroe, elementos sobrenaturales, intención moral. Normalmente pues trataban de inculcar el amor a la patria, ¿no? Patriota, ser patriota, también la valentía, honor, ¿no? Y otras características propias de esta época. Narración en verso y lenguaje elevado, era muy culto. Legado histórico y cultural, ellos pensaban pues que estas batallas habían sido reales, sumados con algunas adiciones mitológicas, se volvían historias extraordinarias. Temática bélica, siempre el conflicto bélico, viene de belicoso, que es conflicto, conflictivo, peleonero, ¿no? Y presencia religiosa, pero estos dioses no eran tal y como los conocemos nosotros, como dioses o Dios, un Dios perfecto, amoroso y sumamente justo, ¿no? Ellos pensaban
muchos dioses primero, y estos dioses disfrutaban entretenerse con el dolor y el padecimiento humanos. La epopeya es una de las especies épicas. Tenemos en las especies épicas la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. La epopeya es un relato o poema de corte histórico que normalmente añade elementos fantásticos y que narra hechos fundamentales y trascendentales, como puede ser el nacimiento de un imperio, tal y como sucede en la Eneida, o las aventuras de un mito, tal y como sucede en la Ilíada, que este mito narra la destrucción de Troya. La epopeya se la considera el antecedente de la novela por cómo está narrada, pero esta está narrada en verso, aunque no contiene una tipología común, sino que se puede mezclar con varias formas literarias, tanto como la prosa, el verso, inclusive el guión. Pero destacan los hexámetros y los alejandrinos, que son versos que tienen 14 sílabas, y los hexámetros que tienen 6. No obstante, puede encontrarse narrada en prosa. La epopeya, luego, básicamente, la narración busca exaltar hechos trascendentales que resultan de interés para un pueblo, como la batalla entre Grecia y Troya en la Ilíada, la vuelta de dicha guerra de Odiseo, como lo narra en la Odisea. El cantar de gesta, ¿no? Relata, definición exacta nos debe decir que cantar de gesta es un relato épico que narra las aventuras y desventuras de un héroe que generalmente es representación de cultura y las virtudes de un pueblo. Y a diferencia de la epopeya, el cantar de gesta contiene personajes muy humanos, muy humanizados que necesitan ayuda divina para alcanzar la victoria. Y la característica principal del cantar de gesta es que son de autor anónimo. No obstante, según su país de origen, estas aventuras pueden tener un componente más bien mitológico y fantástico, como suele ocurrir en Francia, Inglaterra o Alemania. Aún así, en países como España, las narraciones eran bastante realistas, es decir, como Mío Cid, ¿no? Cantar del Mío Cid es un cantar de gesta. En este se narran las aventuras de Vivar, ¿no? El Cid Vivar, que para poder tener victoria en sus aventuras necesitaba necesariamente de la ayuda divina. Las características, aquí esto lo vamos a aprender más detenidamente en nuestra clase de esta semana, semana 3, ¿no? Como ya hemos comentado, son originarios del siglo XI y XII en Europa, en Francia, Alemania, España. No se les conoce compositor, es decir, que son de autor anónimo, y se recitaban por medio de juglares y trovadores que iban de ciudad en ciudad, por lo que es el anonimato una de sus características principales. Estos iban de ciudad en ciudad y la idea era contar estas historias a quien esté atento, ¿no? Eran transmisión oral. La longitud podría ser muy variada, yendo de 2000 versos hasta 20.000, los más extensos. Las características del cantar de gesta, ¿no? La segunda parte. Su métrica es irregular, es decir, que están divididos en algunas veces 14 sílabas alejandrinos, otras veces en 2. Usan lenguaje sencillo pero muy expresivo. Fueron muy populares en Europa y los héroes son representados como lo ideal, como debería ser el hombre en esa época. Después pasamos al género lírico. El género lírico tiene especies muy distintas, son conocidos como subgéneros líricos o especies líricas. Ya entendimos cuál es el carácter del género lírico. El género lírico busca exaltar los sentimientos, ¿verdad? En la clase voy a precisar qué es el género, qué es la especie épica, el poema épico, para que no se pierda eso. Sino que en esta diapositiva, para hacerlo más rápido, pues he optado por utilizar el tiempo sabiamente con las especies líricas. En la antigua Grecia podemos considerar que los poemas eran generalmente acompañados por la lira. Por eso, de ahí viene el término lírica.
Aunque en la actualidad todavía se asocia al acompañamiento musical, también invoca una producción literaria que se lee y no se canta. Este puede expresar un sentimiento personal eh, o un sentimiento global, ¿no? En la que pueden sentirse identificados el lector y más destinatarios. Después tenemos aquí, uno de ellos es la elegía. La elegía era lo que describía, por ejemplo, nuestro poeta más representativo de Perú, ¿no? César Abraham Vallejo Mendoza escribía elegías, cantos al dolor. Este tipo de poema tiene como intención dar a conocer el dolor de alma o espíritu que una persona siente, en este caso el poeta. Aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a conocer en clase. La oda es una especie lírica que es un poema que expresa una alabanza. Puede ser desde un par de zapatos o una alabanza a una mujer o un ser, ¿no? Como tu progenitor, inclusive una alabanza a Dios, hasta una cuchara, ¿no? Aquí en este caso es una oda a la palabra gracias. Ahí está, para que vean más o menos cómo están divididos los géneros literarios con sus respectivas especies. Lo que hoy día estamos viendo es el género épico, que está en el círculo ahí ovalado celeste. Al costado están sus especies: epopeya, cantar de gesta y poema épico, que yo voy a precisarles más adelante. Tenemos en el género lírico oda, elegía, ya vimos esos dos, égloga, madrigal, epigrama, epístola e inclusive el himno, pero eso vamos a verlo porque es opcional. Poema, el género dramático, que está en naranja, tragedia, comedia y drama. En el género narrativo vamos a conocer el cuento, la novela y la fábula. El mito y la leyenda no. ¿Ok? El mito y la leyenda no. En el expositivo o didáctico está el ensayo. Seguimos con los líricos. Madrigal, ¿no? Madrigal, ahí está. Madrigal. Es uno de los subgéneros más importantes de la literatura, pero ha disminuido sustancialmente su uso y su escritura también. Canta la decepción amorosa, es de corte amoroso y normalmente las decepciones son cantadas a través de este poema. Es un escrito, un canto al amor no correspondido. La composición lírica del madrigal propone una estructura específica de combinación de versos hectasílabos, es decir, de 7 sílabas. Esto planteado por la versificación o la regla de este. Sin embargo, no existe una cantidad específica de versos, sino que el autor escoge libremente. Ahora hay mucha libertad, chicos, al momento de escribir un poema. Ahora, antes había reglas para todo, ¿no? Si por ejemplo, en madrigal, que se escribe con 7 sílabas, hacerlo la regla, tú lo escribías con 8, ya no era considerado madrigal, así cante perfectamente al amor no correspondido. Sin embargo, con el tiempo ya se ha ido quitando esta, este hábito de catalogar un poema por su número de sílabas, como que no era parte de la especie lírica, y es muy importante este avance. Sin embargo, da mucha libertad al escritor de a veces surgir con poemas bastante complicados de leer e inclusive bastante simples, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras la libertad que le dan al autor de escribir como quiera sus sentimientos. Aquí tenemos, ¿no?, que en la que se expresan profundamente sentimientos manteniendo una estructura de 7 y 11 sílabas. El tema del madrigal es de aspecto amoroso. Tiene libertad de composición, tiene expresión de sentimientos como todos los géneros líricos, como todas las especies, perdón, líricas, musicalidad, y aquí tenemos un poema de Amado Nervo a modo de ejemplo. En la égloga se dice que es extracto, ¿no? Extracto, y se convierte en égloga todo aquel que ha sido ambientado
en la vida campestre, ¿no? Le canta a las actividades campestres, el arado, el pastoral ovejas, inclusive cualquier tipo de evento natural del campo, como los árboles, ¿no? Los frutos, etc. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a conocer en clase. Muy bien, chicos, nos faltarían la epístola y el epigrama, que lo vamos a ver en la semana 4. No se preocupen, que estos ejemplos los vamos a conocer y los vamos a analizar en clase. Muchas gracias, chicos, entonces, por haber estado en la clase, por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que sobre todo hayan aprendido algo. Les veo hasta la próxima vez. Cuídense. Chao, chao.